Continuamos nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8. Marcos 8, vamos a leer desde el versículo 27 al 33. Marcos 8, versículos 27 al 33. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿pero ustedes, quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La expectativa mesiánica estaba muy presente en la mente y corazón de los judíos en los días del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Ellos esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios, promesa que hablaba acerca del día en que se levantaría ese rey prometido, ese descendiente de David, ese gran Mesías. Es cierto que esta expectativa sufría ciertas distorsiones. Muchos pensaban que el Mesías vendría y destruiría a todos los enemigos de Israel, particularmente a los opresores romanos. Y a partir de allí, este Mesías establecería un reino glorioso para siempre. Por eso, cuando Jesús comenzó su ministerio, rápidamente se unieron a él varias personas que se preguntaban: ¿será este el Mesías? Y al mismo tiempo se levantaron varios opositores que decían: es un impostor, es un mentiroso, no le crean, no crean ninguna palabra de lo que dice. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, hasta este punto en nuestro estudio del Evangelio de Marcos, podemos notar que Jesús ha estado mostrándoles a sus discípulos su verdadera identidad. Ellos han presenciado milagros impresionantes, han escuchado poderosas enseñanzas, pero aún hay incomprensión. Falta luz, falta claridad. Pero debemos notar que aquí, en el texto que acabamos de leer, llegamos a un punto crucial del Evangelio de Marcos. Jesús es reconocido como el Mesías, como el Cristo, por sus discípulos. Y naturalmente debemos preguntarnos: ¿ellos sabían lo que esto implicaba? ¿Realmente entendían el significado de que Jesús era el Mesías? Creo que estas preguntas son importantísimas para nosotros también. No solo los discípulos necesitaban entender y ver correctamente. Nosotros hoy también necesitamos lo mismo. Considerando esto, hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema: la gran revelación. La gran revelación. Y lo primero que podemos ver respecto a esto es: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Jesús se encuentra, como nos dice el verso 27, con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo.
Era una ciudad que quedaba en la ladera sur del monte Hermón. El monte Hermón era el más alto, es hasta el día de hoy el monte más alto que hay en Israel. Y cuando iban caminando, nos dice Marcos, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Fíjense, Jesús quiso saber de la boca de sus discípulos qué era lo que la gente creía acerca de él. Y la respuesta en general fue ¿cuál? Un profeta. Un profeta. Fíjense, la gente común, por así decirlo, las personas de la calle, estaban impresionadísimas con Jesús, pero no tenían la menor idea de quién era él. Y eso es muy común. Las personas hablan de Jesús, citan a Jesús, critican a Jesús, pero no tienen idea quién es Jesús. Algunas dicen que Jesús fue un gran maestro de moral. Otras dicen que Jesús fue un fanático. Otras dicen que se trató de un hombre común y corriente que creyó erróneamente ser el Mesías. Recuerdo haber leído alguna vez el sumario, el índice de un libro que creo que llevaba por título Grandes Iniciados o Grandes Iluminados. Era un libro obviamente esotérico, creo que un masón lo había escrito. Y en el índice, curiosamente, aparecía el nombre de Jesús. O sea, para este masón, para este hombre, entraba en la categoría de los grandes iniciados, de los grandes iluminados, pero no tenía idea realmente este hombre quién era Jesús. Nuestra cultura, cuyas raíces son profundamente, o mejor dicho, fueron profundamente influenciadas por el catolicismo romano, las personas tienen algunas nociones acerca de Jesús. Muchos te dirán, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Él nació de la Virgen María. Murió en una cruz. Resucitó, etc. Pero si tú les preguntas los detalles de cada una de esas afirmaciones, con toda seguridad te responderán varias imprecisiones. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Cuáles son sus atributos y obras? Fíjense, la vida depende de la respuesta que demos a esas preguntas. Y vemos en el texto que la gente estaba muy confundida acerca de la persona más importante del mundo. Pensaban que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado, o Elías, que había venido nuevamente. Compararon a Jesús con un gran hombre, compararon a Jesús con un gran profeta, pero no lograron entender que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. A lo largo de la historia cristiana ha habido muchos debates acerca de quién es Jesús. Por ejemplo, los ebionitas, una secta de inicios de la era cristiana, creían que Jesús simplemente era una emanación de Dios. Los gnósticos negaban su divinidad. Los arrianos no creían en su eternidad. Ahora, hoy hay quienes afirman que Jesús es un mediador, pero no el mediador entre Dios y los hombres. Hay quienes dicen que Jesús fue un espíritu iluminado, un maestro, pero no el Señor y el Salvador. Hay quienes se burlan incluso de Jesús y lo ven como un simple mortal que se casó con María Magdalena y que tuvo hijos. Como dice el libro, es el Código Da Vinci. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante y requiere una respuesta bíblica. La Biblia nos dice quién es Jesús.
qué hizo, qué hace y qué hará. Ahora, la gran pregunta, ¿estoy dispuesto a oír el testimonio bíblico acerca de Él? ¿Estoy dispuesto a escuchar lo que la Biblia me dice acerca de Jesús? Primera cosa entonces, ¿qué dice la gente? Segunda cosa, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Después de que Jesús preguntara por el parecer general de las personas acerca de Él, fue más directo y le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya no se trata del resto, ya no se trata de la opinión de los demás. Ahora Jesús quiere saber qué es lo que ellos, sus discípulos, creen acerca de Él. Y nos dice el texto que la respuesta no se deja esperar. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Mateo en su evangelio nos da una perspectiva un poco más amplia acerca de la reacción de Jesús a dicha declaración. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De estas palabras de Jesús nosotros podemos extraer una lección muy importante. Pedro hizo esta declaración debido a una revelación divina. No es que Pedro era brillante, sabemos que no lo era, ¿verdad? Por todas las cosas que nos dice el Evangelio acerca de él. No es que Pedro en realidad en ese momento tuvo un instante de lucidez. No, Jesús le dijo, fue mi Padre que te reveló esta verdad. De hecho, un comentarista dice que esta audaz declaración de Pedro se hizo cuando Jesús era visto como un judío común, sin majestad, riqueza o poder. Se hizo cuando los líderes religiosos y políticos de Israel se negaron a recibir a Jesús como su Mesías. Sin embargo, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Su fe no fue sacudida por la pobreza de Jesús. Su confianza no fue sacudida por la oposición general de los escribas y fariseos. Confesó firmemente que el hombre a quien él seguía era el Mesías. J.C. Ryle dice que tendremos que confesar a Cristo, aunque la opinión mayoritaria diga lo contrario o esté en contra nuestra. Ahora bien, Pedro fue capaz de hacer tamaña confesión debido a una revelación de Dios, dice Jesús. La declaración de que Jesús era el Cristo fue el resultado de una revelación explícita del Padre. Y acá hay algo muy importante. Solo entendemos quién es Jesús cuando los ojos de nuestra alma son abiertos por Dios. Sin la obra de Dios en nosotros, no podemos entender o confesar que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, la respuesta de Pedro es la confesión de todo verdadero cristiano, de toda iglesia verdadera. Es cierto que Pedro dijo aquí lo que él pensaba, pero Dios le había revelado esa verdad. Las personas tienden a pensar que pueden encontrar la verdad religiosa, la verdad moral, la verdad filosófica, volviéndose hacia adentro. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Nosotros sabemos muy bien que este camino nunca tiene éxito, porque cuando escuchamos a nuestro corazón terminamos pésimo. Pero hay razones, ojo, hay razones para esperar que una persona pueda escuchar la verdad de Dios. ¿Y esto por qué? En primer lugar, la ley de Dios ha sido esculpida en todo corazón humano. Está allí, nos guste o no nos guste. Está escrita en nuestro corazón, está escrita en nuestra conciencia. Todos escuchan al menos el testimonio parcial de la ley de Dios.
Por ejemplo, la ley de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Todos saben en cierta medida que hay que honrar al padre y a la madre. Todos saben eso. A pesar de que los padres puedan tener defectos, a pesar de que los padres puedan tener sus pecados, pero hay algo allí que está en nosotros que nos dice que debemos honrarles. Segunda cosa, Dios hizo nuestras mentes para que pudiésemos entender la realidad. Dios nos creó de esa manera para que pudiésemos entender la realidad. Por ejemplo, cuando caminamos por el campo, no tenemos que preguntarnos, ¿será que el cielo es azul? ¿Será que el sol realmente calienta? ¿Será que esta brisa refrescante es suave? Dios creó al mundo y nos creó a nosotros para gobernar este mundo en su nombre, en su lugar. Por lo tanto, Él moldeó nuestras mentes para que nosotros recibamos los datos de este mundo y comprendamos su significado. En tercer lugar, en el ámbito espiritual, el Espíritu Santo debe renovar nuestra mente, debe regenerar nuestro corazón para que podamos arrepentirnos y creer. La idea de que Jesús es el Hijo de Dios, la idea de que Jesús es el Señor, fíjense, es una ofensa a la razón humana. ¿Por qué? Porque cada uno quiere ser Señor de su vida. Yo mando. Pero el Espíritu Santo puede prepararnos para recibir la verdad de Dios. El Catecismo Menor de Westminster dice, en las preguntas 29 a la 31, que el Espíritu Santo produce en nosotros fe al llamarnos eficazmente a Cristo. Dice, el Espíritu de Dios, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, iluminando nuestras mentes y renovando nuestras voluntades, nos persuade y nos capacita para aceptar a Cristo que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. En resumen, Dios moldea nuestras mentes para que podamos hablar la verdad a los demás y captar también la verdad cuando la escuchamos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Aplica esa verdad para que creamos. Y sabiendo que el Espíritu de Dios puede iluminar las mentes que Dios creó, tenemos confianza de hablarle, por ejemplo, a un amigo incrédulo. O tenemos confianza de hablarles acerca de la fe a nuestros hijos. Dios hizo la mente humana para recibir la verdad cuando nosotros le decimos la verdad. Es cierto también que el Espíritu Santo obra como Él quiere, cuando quiere, donde Él quiere. Pero nosotros esperamos que este Espíritu avive corazones y mentes cuando nosotros les presentamos la verdad. Por ejemplo, cuando nuestros hijos son pequeños, que es el caso mío, oramos con ellos y los vemos aprender a orar en el nombre de Jesús. También leemos historias bíblicas con ellos y vemos con asombro, o vemos, mejor dicho, maravillados, el asombro de ellos al escuchar esas historias. Cuando crecen, empezamos a tener devocionales familiares más frecuentemente. Años después, ¿verdad? Leemos la Biblia, oramos y hablamos de la vida bajo la perspectiva de Dios con ellos. Y después, cuando son adultos, ¿qué hacemos? Les instamos a leer y a pensar independientemente, pero con la verdad de Dios como su guía. ¿Y por qué hacemos todas esas cosas? Porque tenemos una confianza prudente, ojo, no es certeza, una confianza prudente en cada una de esas etapas, de que Dios equipó a nuestros hijos para recibir su verdad. Ellos pueden entender la verdad de Dios y tenemos motivos para orar, que el Espíritu Santo obre en ellos y aplique
esa verdad en ellos. Lo mismo sucede con amigos, parientes, incrédulos. Dios hizo la mente de ellos para recibir la verdad, para entender la verdad. Y nosotros solo necesitamos orar para que el Espíritu Santo tome esa verdad que le estamos presentando y ellos puedan creer y puedan recibir a Jesús. Tenemos entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Y en último lugar, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Ya he mencionado que los judíos en general pensaban en el Mesías como un gran guerrero, un libertador político. Pero Jesús sabía que eso no era del todo exacto. Por tanto, luego de esta tremenda, de esta grandiosa declaración de Pedro, Jesús nos dice, el verso 31, comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos y principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Y Marcos añade aquí una nota importante. Les decía esto claramente. ¿Se acuerdan que todo este capítulo gira en torno a cuál idea? Falta de visión espiritual, falta de comprensión, falta de luz. Marcos dice, Jesús comenzó a decirles esto claramente, directamente. Jesús entonces les deja claro a sus discípulos el propósito de su venida. Les enseñó acerca de lo que Él había venido a hacer, dar su vida en rescate por muchos. Después de que el Padre abrió los ojos de los discípulos y tuvieron plena comprensión acerca del mesianismo de Jesús, Él es el Mesías, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Los llevó a un nuevo estado de su discipulado y comenzó a hablarles claramente de qué, de sufrimiento, prisión, muerte, resurrección. Jesús sabía muy bien a qué había venido. Él sabía que su muerte era parte del plan de redención. Esta expresión era necesario, deja muy claro eso. Era necesario, tenía que ser así. Ahora uno se pregunta, ¿por qué era necesario que Jesús sufriera, muriera y resucitara? ¿Era porque había poderes malignos superiores a Él que lo llevaron a eso? Imposible, Él es Dios. ¿Era porque quería dar un ejemplo de abnegación, de amor, de sacrificio? Imposible. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Su muerte era necesaria para expiar pecados. Sin derramamiento de su sangre no habría redención. Sin su sacrificio vicario no podríamos ser reconciliados con Dios. Su muerte nos trajo vida. Su muerte sustitutiva es el mensaje central del Evangelio. Sin cruz no hay verdadero Evangelio. Ahora fíjense, si estas palabras te chocan, mira lo que produjeron en los discípulos. El texto nos dice, entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Los discípulos, después de estas palabras de Jesús, dijeron, ¿cómo? ¿El Mesías va a morir? ¡No puede ser! Entonces Pedro lo toma y comienza a reprenderlo. Uno pudiera pensar, probablemente Pedrito tenía buena intención, ¿no? Y el lenguaje aquí sugiere que Pedro hizo todo esto con un aire de superioridad. Es como si hubiera puesto su brazo sobre el hombro de Jesús. Jesús, ven para acá. Ven para acá, Jesús. Mira. Todos creemos que eres el Mesías. Eso está claro. Míranos. Pero esta cuestión de que tienes que morir, córtala. No, para con ese discurso. Ese discurso no va a atraer a las personas. No sigas con ese discurso.
Vas a perder toda tu credibilidad. Bueno, Pedro, como nosotros sabemos, era un hombre de fuertes contrastes. ¿Y quién de nosotros no lo es? Era un hombre de altibajos, un hombre de audaces declaraciones y de tristes desaciertos. El mismo Pedro que acababa de ser el portavoz de los discípulos y que dijo, ¿tú eres el Cristo? Ahora abre la boca para ser usado por Satanás. Fíjense, Pedro se convirtió en piedra de tropiezo para Jesús. ¿No es curioso que su nombre significa eso? Petros, piedra, roca. Y en este instante está siendo una piedra de tropiezo para Jesús, tratando de alejarlo de la cruz. Y vemos aquí entonces una vez más que la visión espiritual de Pedro y de los demás discípulos era solo parcial, muy parecida a la visión física parcial que tuvo el ciego, que ya vimos la semana pasada, en la primera etapa de su experiencia de sanidad con Jesús. Sí, veo a los hombres, pero como árboles que andan. Veo, pero veo parcialmente. Los discípulos estaban viendo en este momento, pero de manera parcial. Pedro rechazó un destino de sufrimiento para Jesús. Y así, aunque era un discípulo, fue un agente involuntario del tentador. Por eso Jesús, nos dice el texto, inmediatamente, en presencia de todos los demás discípulos, le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ustedes saben que a veces es apropiado para determinada situación corregir un error en privado. Pero esta era muy importante para hacer eso en privado. Jesús tuvo que reprender públicamente a Pedro, delante de todos sus colegas, por lo que estaba haciendo. Y notemos que las palabras de Jesús, quítate de delante de mí, no solamente significan fuera de mi vista. En este punto, Pedro estaba asumiendo que él podía guiar a Jesús, que él podía liderar a Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Ponerlo en su lugar. Jesús tuvo que decirle claramente, Pedro, tú eres un discípulo, tú eres un seguidor, tú no eres el líder, yo soy el líder. Jesús es quien daba la enseñanza autorizada. Pedro tenía que escuchar, recibir, obedecer. Queridos, la salvación de nuestras almas solo podía venir a través de un Mesías sufriente. No había otra manera. ¿Por qué los discípulos rechazaron en un principio la idea de Jesús como el Mesías sufriente? Porque la idea estaba completamente fuera de sintonía con el razonamiento humano. Piensen, ¿quién diseñaría un método para salvar al mundo que incluyera desastre, desesperación y muerte? ¿Quién? Nadie. Por eso Israel malinterpretó las escrituras que hablaban de la venida del siervo sufriente, del Mesías sufriente. La razón natural dice que un Salvador tiene que venir en poder y gloria, como un victorioso. Pero Jesús dijo que si piensas así, si piensas de esa manera, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El propósito divino revelado por Jesús no tiene sentido en términos humanos.
Incluso los discípulos que estaban allí con Jesús no pudieron ir más allá de su comprensión humana acerca del Mesías. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué esperanza hay para mí? Si ellos que estuvieron ahí con Él, si ellos que lo vieron hacer estas cosas, que lo vieron cara a cara, ¿qué esperanza tengo yo de entender bien este asunto? Bueno, el problema radica en que la perspectiva humana no puede captar por sí sola el propósito divino. ¿Quién es Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? Tal vez puedas responder de manera muy ortodoxa diciendo, es el Señor y el Salvador, es el Hijo de Dios. Pero yo quiero preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es realmente tu Señor y Salvador? Si aún no comprendes quién es Jesús, si aún tu visión espiritual es parcial, pídele al Señor, ruégale al Señor que abra tus ojos. Ruega a Dios para que el Espíritu Santo haga una obra en ti. Porque sabes lo que pasa. Si no ves a Jesús como el Mesías sufriente, como aquel que dio su vida por tus pecados, como aquel que soportó insultos, dolor y muerte por ti, entonces no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Quién es Jesús? Recuerda, se trata de la persona más importante del mundo. ¿Quién es Jesús para ti? Dios quiera que todos nosotros podamos decir, Él es mi Señor y Salvador. Él es quien vino a dar su vida por mí. En Él tengo vida eterna. Unido a Él viviré para siempre. Oremos. Te agradecemos.